no olvidemos todas las conexiones que tenemos que tener presentes en el estudio, tanto en Colosenses como en lo que ya hemos estudiado. Iniciamos con el verso 1, como es costumbre, leer palabra por palabra y verso por verso. Verso 1 dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Vea que estoy subrayando todos los que nunca han visto mi rostro, porque Pablo no lo conocían los colosenses, o no lo llegaron a conocer los colosenses de manera personal. Recuerde que él envía las cartas estando en prisión y a través de sus discípulos. Así es como llega el mensaje hasta la iglesia de Colosas. Cuando él dice que tengo una gran lucha que sostengo por vosotros, es una referencia básicamente no a que él tenía que pelearse con la gente para defenderlos a ellos. Porque viera que a veces hay personas que interpretan eso como cuando dices que tenemos que tener una lucha por la iglesia. Entonces ellos interpretan mal que hay que ir a pelear con las demás personas por la iglesia. Eso va en contra del carácter de Cristo. Porque el carácter de Cristo es benevolente, es bondadoso, es de buscar la paz, es de ser pacificadores, es de perdonar, es de pasar por alto la ofensa. Entonces creer que nosotros tenemos que pelear con otras personas con el fin de defender el reino de los cielos, con el fin de defender la iglesia, es estar desconectados realmente de lo que es la esencia del carácter de Cristo. Así que no era pelear por ellos, sino que Pablo lo que estaba describiendo era la pelea espiritual que él tenía con sí mismo, o sea, a través de él, ejecutando esa gran lucha. Cuando dice por vosotros, es porque siendo él el testimonio, siendo él el maestro, siendo él la persona que ellos están viendo, bueno, aunque no lo estuvieran viendo, pero son el modelo que estaban siguiendo, él tiene que esforzarse por ser un buen testimonio. Así que eso lo podemos ver en el en el capítulo anterior, en lo que leímos en el verso 29 del capítulo 1. Eso es para no perder la conexión de lo que venimos estudiando. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa es la lucha que Él está teniendo. Si nos devolvemos al verso 1, cuando Él dice cuán grande lucha sostengo con vosotros, podemos ver en el verso 29 del capítulo anterior que Él estaba luchando según la potencia que operaba en Él. O sea, es una lucha espiritual, es una lucha consigo mismo, es una lucha con su humanidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer día a día. Nosotros constantemente tenemos que luchar con nosotros mismos. Pablo lo advierte en muchas oportunidades cuando él habla de sus debilidades, cuando él habla de su humanidad, de su carne, de su cuerpo, todo eso en referencia a lo que es luchar nosotros con esta doble esencia que tenemos nosotros, que en nuestro interior tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, pero nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones luchan por mantenerse guiados por el Espíritu Santo. Bueno, volviendo al verso anterior, dice que él tiene una lucha por todos ellos y aclara que aunque nunca los ha visto o nunca han visto su rostro, Pablo lo que hace ver es que no es necesario que él esté presente con los colosenses, no es necesario que esté presente en Colosas para él tenerlos presentes en sus oraciones, para él tenerlos a ellos presentes en todas sus rogativas delante de Dios. Entonces, ¿cuál es la lucha que tiene él cuando se enfrenta no solo a su humanidad, sino también a la intercesión delante de Dios por la iglesia de Colosas? Vea qué interesante es este tipo de lucha. Porque recordemos, no es pelear con las personas para defender la iglesia, es luchar con uno mismo para defender a través de la oración, del ruego y de la súplica a la iglesia de Cristo. Verso 2 dice, para que sean consolados sus corazones. Esa es la lucha. La lucha es en oración, la lucha es pidiendo la intermediación de Cristo a través del Espíritu Santo para que sean consolados, y préstele atención a esta palabra consolados porque la vamos a detallar un poquito más. Sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas en el pleno entendimiento. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Para qué se lucha? ¿Para qué se ora? ¿Para qué se ruega?
para que el Señor trabaje en la unidad de la iglesia, para que el Señor trabaje en todo lo que es el entendimiento a través de las riquezas. ¿Cuáles son las riquezas del Señor? Bueno, las riquezas del Señor son los frutos del Espíritu Santo. Después lo vamos a ver a profundidad con un propósito. ¿Por qué nosotros deberíamos de luchar en oración? Deberíamos de rogar en oración, debemos interceder por nosotros mismos y por la iglesia para que tengamos todos un propósito en unanimidad, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. El misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Ahorita vamos a puntualizar eso un poquito más. En quien están escondidos todos los tesoros. ¿Cuáles son los tesoros? De la sabiduría y del conocimiento. No es un asunto material, no es un asunto de interés económico, sino que es un asunto de sabiduría y conocimiento, por lo que Pablo lucha, por lo que Pablo pelea, tanto para sí como por la iglesia. Pero deseo que pongamos atención a lo que significa consolando los corazones. Porque si Él pone la palabra, que Él ora, Él lucha, Él pelea para que los corazones sean consolados y se unan para poder alcanzar la meta que el Señor dio en el conocimiento del misterio, vamos a desarrollar, vamos a desmenuzar todo eso. Consolados, esa palabra que es paraklein, de donde viene la palabra paracleto, la palabra paracleto que es designada al Espíritu Santo. Paracleto es alguien que está junto a, camina junto a. Básicamente la palabra era designada para los abogados, pero no para los abogados en términos como nosotros lo entendemos, porque en la forma de pensar nosotros de los abogados, nosotros pensamos en los abogados muchas veces como las personas que autentican, los abogados son las personas que hacen litigio, las personas que vienen y se presentan en algún momento para hacer certificaciones. O sea, nosotros lo pensamos en un plano material, mientras que Pablo está hablando del paracleín, paracletos, en un plano espiritual. Porque ahí es donde él menciona la palabra consolar. Porque siempre detrás de la palabra paracleín o paracletos está la idea de capacitar a una persona en situaciones difíciles para traerle confianza. Vea qué interesante. Usted contrata a un abogado, contrata a una abogada. Usted lo contrata para que le firme un documento, lo contrata para que lo defienda en la corte, para eso lo contrata. En el caso del paracleto es para capacitar, es como si fuese un maestro más que un abogado, como si fuera un instructor más que un abogado, pero con una diferencia, y de ahí viene la palabra del paracleín, o sea, que intercede, enseña e intercede. ¿Qué es lo que hace el paracleto? ¿Qué es lo que hace el paracleín? No solamente capacita, no solamente enseña, no solamente guía, no solamente sostiene, sino que a la vez que está sucediendo la lucha interna entre nosotros, dentro de nuestra humanidad, y lo que el Espíritu nos pide, Él intercede por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué intercede? Como lo dice, hasta alcanzar. ¿Alcanzar qué? Alcanzar el misterio. ¿Y cuál es el misterio? El misterio es una referencia al amor, a la unidad del amor y al pleno conocimiento de ese amor. Porque resulta que justamente el vínculo que es el amor, o lo que es el llamado a amarnos unos a otros, a amar a Dios por sobre todas las cosas, a amar al prójimo como a nosotros mismos, nos dice también Juan que Dios es amor, todo gira alrededor del amor, que es lo que venimos estudiando desde hace días. Y para yo poder entender lo que es el amor, necesito la sabiduría que nace del amor. Es importante saber que hay diferentes tipos de sabiduría, y eso es lo que está atacando Pablo justamente a las iglesias de Asia, cuando le dice a ellos y les hace ver que hay un misterio del amor el cual ellos no conocen y que ellos tienen que interiorizar, que ellos tienen que practicar, que ellos tienen que rogar y que tienen que mantenerse en esa acción de súplica delante de Dios para que la sabiduría de ese amor
que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo, nos separe de la sabiduría que viene del intelecto y del amor que viene del intelecto. Voy a ver si puedo explicar un poco más claro esto. Cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de emociones. Cuando hablamos del amor humano, según nuestra concepción, estamos hablando de emociones. Eso es lo que nosotros entendemos por amor. Cuando nosotros hablamos de amor, inmediatamente pensamos en si me siento bien, o si estoy triste, si me hicieron un daño, si me lastimaron. Cuando hablamos del amor de Dios, no se habla de una emoción, sino se habla de un conocimiento que nos aferre, nos arraiga justamente a lo que es el misterio de Dios en las diferentes maneras que se presenta este misterio. Cuando nosotros hablamos del amor de Dios, hablamos del pleno conocimiento de la salvación y de lo que Dios hizo por esa salvación. Y eso solamente es resultado del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos del amor humano, cuando nosotros hablamos de nuestras emociones y nuestros sentimientos, y digo, viene del intelecto que divide. ¿Por qué del intelecto que divide? Porque a veces yo veo unas figuritas que está el cerebro y está el estómago, conversan ellos, creo que es el cerebro, el cerebro y el corazón, conversan ellos, el cerebro y el corazón, porque el cerebro es la razón en esas figurillas y el corazón son las emociones. Bueno, en el caso de lo que estamos hablando, la razón, el saber pensar, básicamente es el amor que nosotros entendemos de Dios. Y las emociones, el que nos hace actuar, a veces hasta sin pensar, ese sería el amor que nace del intelecto humano. Cuando nosotros conocemos el misterio de Dios plenamente, el término misterio de Dios, que es usado en diferentes formas en el Nuevo Testamento, Pablo lo usa con respecto al carácter de la persona de Dios. Ese es el misterio de Dios. El carácter de la persona de Dios es conocer a Dios, es saber quién es Dios, es saber cómo responde Dios, es saber cómo actúa Dios. A ese misterio se refiere. Y no lo vamos a desligar de lo que aprendimos en Efesios, como la iglesia como cuerpo, porque el misterio del amor de Dios se concentra, se sintetiza o está en esencia dentro de la iglesia. Ahí es donde nosotros vamos a concentrarnos. O sea, nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano, a nuestra hermana. Es lo que dice Juan. No podemos decir que nosotros hemos pasado de las tinieblas a la luz si nosotros no amamos a nuestros hermanos. Por eso el carácter de la persona de Dios debe reflejarse en nosotros para que nosotros podamos entonces definitivamente o de una manera efectiva demostrar que Dios mora en nosotros. Porque nosotros no podemos conocer de ese amor ni podemos practicar de ese amor a menos que Dios nos lo ponga y a menos que Dios nos lo revele. No nace de nosotros, no es algo que venga natural de nosotros, es algo que viene de Dios. Y recuerde, separemos lo que es la emoción de lo que es el entendimiento, el conocimiento del amor. ¿Por qué? Porque la emoción es traicionera. La emoción hace que nosotros cambiemos de dirección a lo que Dios está llamándonos. Mientras que lo que es el conocimiento, el entendimiento, que es vida eterna, según nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice que esta es la vida eterna, tener conocimiento del Padre y tener conocimiento del Hijo, justamente es conocer el carácter de la persona de Dios para actuar nosotros según su voluntad e imitar el carácter de Cristo. Porque el misterio, básicamente, revelado para nosotros en Cristo, es el propósito del amor de Dios en nosotros, en su iglesia. Como lo describen en Colosenses, en el verso 24 del capítulo 1 al verso 3 del capítulo 2, que ya lo hemos estudiado, donde aprendimos que la iglesia, como cuerpo de Cristo, es la cual justamente Pablo está defendiendo, por la cual Pablo está luchando como cuerpo de Cristo. Eso lo vimos también en Efesios. También hablamos de la presencia permanente de Cristo por la esperanza para la gloria individual de cada creyente y la gloria colectiva que es Cristo en nosotros. Cuando hablamos de la gloria, no es nuestra gloria, es la gloria depositada en nosotros.
O sea, es la esencia de Dios depositada en nosotros para poder nosotros revelarle a Dios hacia las personas que están afuera. Ahora Dios habla a través de su iglesia, habla a través de nosotros. Jesús revelado básicamente son los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, según lo que vimos en el capítulo 2, versos 2 al 3 o vamos a ver del verso 2 al 3 de Colosenses. ¿Qué significa sabiduría escondida o tesoros escondidos o tesoros almacenados? No significa algo que esté oculto, algo que se ponga ahí para que no sea alcanzado, sino que está guardada y almacenada para ser presentada, para ser desarrollada, para ser testimoniada en un momento determinado. Pero tengo que preguntarme dónde está guardada y dónde está almacenada esa sabiduría que tiene que ver con el amor de Dios, el carácter de Dios, de cómo ama Él en nosotros. ¿Dónde está guardado eso? Ahí es donde volvemos a Efesios capítulo 3 y voy a leerlo rápidamente porque ya lo estudiamos. ¿En dónde está guardada toda esa esencia? ¿En dónde está guardado todo ese amor? ¿En dónde está guardado todo eso que Cristo depositó en nosotros y el Espíritu Santo nos hace crecer, que gira todo alrededor del vínculo perfecto? Por eso se llama vínculo perfecto. Efesios capítulo 3 versos 8, solo lo voy a leer de una manera continua, haré unos pequeños énfasis, pero eso ya lo estudiamos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Recuerde esto de las riquezas. Mucha gente toma esto y empieza a hacer mercado con esto. Cuando habla de las riquezas de Cristo, estamos hablando del fruto que produce Cristo en nosotros, que inicia con el amor y se subdivide, ¿verdad? Que se conocen como los frutos del Espíritu Santo. Lo veremos cuando vayamos a Gálatas. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, o sea, cuál sea el tiempo, cuál sea el momento en que los tesoros, las riquezas de Cristo sean presentadas, o sea, dejen de estar ahí sin verse, sino que se puedan ver, que se pueda identificar a Cristo, y eso es en un grupo de personas. ¿En cuál dispensación? Dicen la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, que creó todas las cosas. El misterio escondido. Pero no olvidemos lo que acabo de decir, no escondido para que no se vea, sino que está guardado para que salga en el momento que sea necesario. ¿Y cuándo va a salir? ¿Y cómo va a salir? ¿Y dónde está escondido ese misterio? Dice el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Dónde está escondido? En la iglesia, ese amor. ¿Dónde está depositado? En la iglesia, a la cual le llama multiforme sabiduría. ¿Qué es multiforme sabiduría? Sabiduría en muchas formas. ¿Cómo lo describiría Pablo? Bueno, a unos hizo apóstoles, a unos los hizo maestros, a unos los hizo evangelistas. Bueno, los diferentes ministerios y las diferentes dones que Dios deposita en su iglesia para la edificación de la iglesia. Eso se conoce como la multiforme sabiduría de Dios, para conocer, para que la gente conozca por medio de la iglesia, no solamente en la tierra, sino los principados, potestades en los lugares celestiales, de cómo Dios opera en la tierra. ¿Para qué? Para que conforme al propósito eterno, verso 11, ¿y por qué propósito eterno? Porque Dios es eterno y Dios es amor. Por lo tanto, la forma, el carácter, la esencia de Dios, que dentro de todos sus atributos, el mayor, como dije en una oportunidad, sin que los demás sean menos, pero el más notorio es el amor de Dios para con nosotros, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, o sea, nos amó a nosotros tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo en él, que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se encierra todo el amor. Por esa razón dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él y en Él. ¿Por qué? Porque si la seguridad de la salvación estuviera depositada en usted y en mí, estaríamos perdidos. Porque si la seguridad de la salvación estuviera depositada en un pastor, estaríamos perdidos.
Porque si la seguridad de la salvación estuviera en el equipo de alabanza, estaríamos perdidos. Lo que quiero decir es que la seguridad de la salvación es que está depositada en aquel que nos amó y nadie nos puede separar de ese amor. O sea, ni la aflicción, ni nada creado. Es lo que Pablo dice dentro de toda su teología, que Dios nos amó y nadie nos puede desconectar de ese amor porque ese es su propósito eterno. Y cuando decimos propósito eterno, significa que Dios planeó la iglesia, Dios pagó por la iglesia, Dios cuida la iglesia y esto lo planeó desde antes, dice Pablo en Efesios, de la fundación del mundo. Por eso es un propósito eterno, porque Dios pensó en usted y en mí aún antes de siquiera haber creado, hecho algo en la tierra, en los cielos o en cualquier parte. O sea, Dios tenía presente a su iglesia, tenía presente dentro de esa iglesia a usted y a mí. Estoy refiriéndome a todos los que estamos puestos en la esencia del cuerpo de Cristo como iglesia, con el fin de dar testimonio no solo en la tierra, sino a los principados y potestades en los lugares celestiales. Déjeme decirle que el problema que tenemos nosotros de pecado no inició en la tierra, inició en los cielos, con un querubín rebelde, un querubín que se quiso sentar en los tronos, arrastró a la tercera parte de los ángeles, entonces fueron expulsados del cielo. Entonces Dios hace la iglesia para que la iglesia, o sea, nosotros, los que somos rescatados, que tenemos nosotros la libertad de amar a Dios de manera voluntaria. Y tal vez alguien diga, bueno, pero entonces los ángeles resulta que también lo hicieron de manera voluntaria, decidieron seguir a Satanás y voluntariamente escogieron el infierno o escogieron ser condenados eternamente. Bueno, déjeme decirle que la palabra de Dios dice que para ellos no hubo provisión de salvación. Entonces, aunque voluntariamente escogieron el infierno, no pueden ellos por su voluntad hacer nada para revertir eso. Lo que quiero decir con esto, mi hermano y mi hermana, que para usted y para mí si hay provisión de salvación, se llama Jesús. Entonces Jesús viene, nos salva a nosotros, nos reviste. Tenemos que tener una lucha interna por nosotros y una lucha por los hermanos en el amor, en la oración, en la súplica, en el ruego, porque eso se da de manera voluntaria y aunque el Señor nos selló a nosotros para salvación y no vamos a perecer, podemos nosotros de manera voluntaria no honrarlo o podemos de manera voluntaria honrarlo. Cuando digo esto es que no tienen esa posibilidad los ángeles. Los ángeles están condenados, los ángeles caídos me refiero, están condenados y no tienen cómo revertir esto. Nosotros no, una vez sellados por el Espíritu Santo, estamos sellados para salvación y el amor de Dios que está depositado en nosotros, para el cual Pablo dice que quién nos va a separar de ese amor que es de Dios hacia nosotros, que es de Cristo a nosotros, aún en medio de eso que tanto nos ama a Él, nosotros a veces caminamos renco, a veces caminamos desordenado, pero aún así Dios continúa sosteniéndonos en su regazo y llamándonos porque dice que el Espíritu Santo nos anhela a nosotros como iglesia para un propósito eterno, para que los ángeles vean en nosotros el ejemplo de la misericordia que va más allá del amor y que va más allá de la entrega. ¿Por qué? Porque el amor nos lleva a nosotros a perdonar cuando hemos sido ofendidos. Se pasa por alto la ofensa, se perdona los unos a los otros, pero la misericordia lleva a la persona a anticipar el perdón aun cuando no ha sido ofendido. Eso es la misericordia. La misericordia es haber perdonado sin haber sido ofendido. La misericordia es pasar el dolor de la otra persona, las fallas de la otra persona por su propio corazón. Miseria en concordia, o sea, la miseria de una persona en el corazón de uno. Dios dice, yo me acuerdo que son polvo, me acuerdo que no son nada y entonces yo por eso no los destruyo porque yo soy Dios y no hombre. O sea, se acuerda de que, cuando dice se acuerda no es que él se le olvide ni que tuviera memoria de teflón. Lo que significa es que Dios, cuando dice se acuerda, es que pone en operación lo que Él es. Cuando Él ve que fallamos, Él pone en operación lo que Él es. ¿Qué es lo que pone en operación? Su amor y su misericordia. ¿Cuándo lo hace? Todos los días. Todos los días el Señor nos da misericordias cada vez que fallamos, cada vez que pecamos, no con el fin de alcahuetearnos, no con el fin de que pequemos deliberadamente, sino con el fin de que entendamos lo que vale lo que Él hizo por nosotros. Entonces, por esa causa, dice, por esto que acabo de leer,
Les pido a ustedes que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea, no se sientan mal por lo que estoy padeciendo. No se sientan desanimados por lo que me está pasando, dice Pablo. ¿Por qué no se sientan desanimados? Por una razón, porque no importa lo que yo esté pasando, no piensen, no crean que Dios me está fallando. No piensen, no crean que estoy fuera del propósito de Dios. Muy al contrario, les voy a decir que en medio de lo que yo estoy sintiendo, en medio de lo que yo estoy pasando, aún estando en prisión, yo, en medio de mi dolor, doblo rodillas por ustedes. O sea, vea qué interesante. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Hace poco puse una imagen donde había un hombre como un montón de cuchillos y puñales en la espalda. Es un dibujo, era un montón de puñales enormes, grandísimos, un montón de espadas que le clavaron en la espalda. Y una muchacha pidiéndole consejo al hombre, pidiéndole consuelo con un cuchillito muy chiquitico en la espalda de ella. Lo cual significa que ella fue a solicitar amor, fue a solicitar compasión, fue a solicitar consuelo a alguien que tenía un montón de espadas en la espalda, un montón de cuchillos, o sea, que tenía un sufrimiento mayor que el que ella estaba pasando. Ella pensaba, es en la imagen, o sea, no es una realidad, es una imagen, ella pensaba que ella tenía todo un caos, que ella tenía todo el mundo en contra suyo, que todo le estaba saliendo mal. Pero resulta que quien la estaba consolando a ella es el que había recibido todo el peso de la aflicción. Eso pasa con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, pensamos que el dolor más grande que se pueda pasar lo experimentamos nosotros, que las aflicciones más grandes que podamos pasar las experimentamos nosotros. Entonces el Señor nos dice a nosotros que eso no es así a través de Isaías, que Él es el varón experimentado en dolores y quebrantos, que no hay nada que nosotros pasemos que Él no lo vaya a entender. Por eso podemos acercarnos confiadamente a Él, a alguien que pasó todo, sufrió todo, fue tentado en todo, pero no pecó, para que nosotros podamos entonces comportarnos como se comportó nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Le está enseñándole que la multiforme sabiduría de Dios, la iglesia de Dios está puesta para consolar. Somos consolados para consolar. Por esta causa, dice el verso 14, recuerde que estamos en Efesios repasando para continuar con el estudio que estamos en Colosenses. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, toda la familia en los cielos y en la tierra. Es hermosísimo esto. Esto me encanta a mí. Me encanta porque incluye a la iglesia en la tierra, incluye los hermanos que han partido e incluye los ángeles. Incluye todos los que están al servicio de Él. Entonces, esa familia, ese famulus, es cuando dobla las rodillas Él para poder orar. Él piensa en toda la obra de Cristo, en todo por lo que Jesucristo murió. Y dice, para que os dé que conforme a las riquezas de su gloria. Nuevamente está hablando del amor y de los frutos del Espíritu. Para ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Esa es la lucha es en el Espíritu Santo, con un fin, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahí es donde se deposita el amor, a fin de que seáis arraigados, cimentados en el amor, o sea que todo lo que hagamos se siente sobre la plataforma del amor, y la plataforma del amor es Cristo. O sea, sobre lo que Él es, sobre lo que Él hizo, y como Él actuó tenemos que actuar nosotros, para poder ser plenamente capaces de comprender con los santos, o sea, con la iglesia, para que todos tengamos el entendimiento de cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo. O sea, qué tan grande es el amor del Señor, que nosotros no nos podemos salir de ese amor, porque es tan grande que no nos podemos alejar de ese amor. Es imposible que podamos escapar del amor de Él. Entonces, cuando puedo entender eso, puedo entender que ese amor excede todo conocimiento para ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Y cuál es la plenitud de Dios? Amor. Amor de Dios. No amor del intelecto, sino amor de Dios, que no tiene que ver con el intelecto. Recuerde que el intelecto divide, el intelecto aparta, el intelecto por lo general cuestiona, el intelecto razona,
El intelecto reclama, pide venganza. El intelecto dice, ¿y por qué si me está haciendo eso? ¿Por qué lo tengo que amar? ¿Por qué si me está haciendo eso tengo que pagarle con una buena moneda si me está haciendo daño? Eso hace el intelecto. El amor de Dios no hace eso. El amor de Dios en nosotros dice, bueno, si Dios me amó a mí siendo su enemigo, si Dios se entregó por mí, entonces yo voy a ser como Cristo y voy a consolar, voy a orar, voy a suplicar y voy a rogar por estas personas, aun cuando me están haciendo daño. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. O sea, es algo incomprensible. Es cuando las personas dicen, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que esta persona actúa así? Eso yo no lo puedo entender. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el amor de Dios en nosotros que es incomprensible para quien no lo conoce. Lo voy a leer y lo voy a describir de una manera un poquito más práctica desde la boca de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que había una parábola, de hecho Él explicó dos de las parábolas, pero una parábola que es la esencia, la sustancia para entender todas las parábolas. Estamos hablando de la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Jesús, que dejó el trono según Filipenses capítulo 2 para venir a la tierra a predicar. Sembrar es predicar la voluntad de Dios, predicar la enseñanza de Dios, predicar lo que Dios quiere que nosotros hagamos para honrarlo y para que todo el universo esté en sintonía con nosotros, deseando, según Romanos, la restauración de todas las cosas. Porque aún la creación dice, gime por la restauración de todas las cosas. Entonces, ese amor de Dios, como es un amor que es inalcanzable, el Señor lo pone al alcance de nosotros para compartirlo. ¿Dónde lo pone? Dice que el sembrador salió a sembrar ¿en dónde? A su campo. ¿Qué es su campo? La tierra. Ahí donde nosotros habitamos, donde habitan los animales, donde habitan las plantas, donde habita todo, donde Dios puso ese amor a ponerse en práctica entre nosotros, para que conozcamos de eso. Y los ángeles también están viendo cómo practicamos el amor, cómo Dios reacciona a nuestros errores con misericordia, y no como ellos, que los mandó a los ángeles caídos sin derecho a regresarse, sin provisión de salvación. Más bien ese amor opera en nosotros en la misericordia, en el llamado al arrepentimiento. ¿Escondido en dónde? En su campo. Pero el sembrador que salió a sembrar tenía dos elementos. Uno, que es la palabra que él está diciendo, esa es la semilla. La semilla es la palabra, el mensaje de amor, el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, esa es la semilla. Y en la parábola de la cizaña y el trigo, la buena semilla son las personas que predican la palabra. Esas dos parábolas las explicó el Señor, y sobre esas parábolas es que nosotros tenemos que estudiar todas las parábolas que el Señor Jesucristo dejó en el Nuevo Testamento para poder hacer conexión con la teología paulina, porque la teología paulina está sentada sobre las enseñanzas de Jesucristo, está sentada sobre lo que Él vino a manifestar de Dios en esta tierra. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, dentro de todas esas enseñanzas, el Señor vino y nos presentó unas parábolas que se conocen como las parábolas del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El Padre nuestro dice que el reino de los cielos es que la conducta que está en los cielos sea traída a la tierra, o sea, la forma de gobernar en los cielos sea traída a la tierra, para que gobierne la iglesia en la tierra como se gobierna en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. A eso se refiere. Bajar el gobierno de Dios a través de nosotros para que el mundo pueda ver ese gobierno de Dios. Entonces, en ese campo, en esa tierra, hay escondido algo. ¿Qué está escondido? Dentro de todas las naciones, dentro de toda la gente, dentro de toda la humanidad, está la iglesia. Incluso dentro de los que se congregan, hay gente que no es iglesia, pero entre los que se congregan está la iglesia. Todos se congregan, pero no todos los que se congregan son iglesia, aunque toda la iglesia se congrega. Déjeme explicarlo de esta manera. Si usted llegó a un lugar donde hay 100 personas congregándose, tal vez solo 20 sean iglesia y los otros 80 sean parte de una congregación que no es iglesia. Pero ahí en esos 100 está escondido un grupo de 20, y ese grupo de 20 está escondido en el campo. Y la palabra de Dios está en los corazones de esas personas que están, cuando digo escondidas, recuerde, no es que se esconden para que no se vean, sino que tienen que ser manifestadas en su tiempo.
¿En qué tiempo? En el tiempo que nos atacan, en el tiempo que nos ofenden. Ahí es donde sale el amor de nosotros. Pero si lo que sale es odio, si lo que sale es rencor, si lo que hace es una respuesta al mal con maldad, entonces deberíamos de cuestionarnos si somos iglesia, porque la iglesia va a pagar con la moneda que paga nuestro Señor. La iglesia va a pagar de la misma forma que paga nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, y lo que hacía era interceder para que después enviarnos el Paracletos, para que el Paracletos también interceda por nosotros e intercedamos nosotros por los demás. Espero estarme explicando con eso. Nos vamos entonces para ver eso del amor escondido metido en algo incomprensible como es toda la humanidad, en el capítulo 13 de Mateo. En el verso 44, solo voy a tomar 2 o 3 de las parábolas. Dice el verso 44 de Mateo 13, además, el reino de los cielos es semejante, ya expliqué que era el reino de los cielos, a un tesoro escondido en el campo. ¿Cuál es el campo? La tierra. ¿Y cuál es el tesoro? ¿Se acuerdan de cuál es el tesoro? El tesoro es la palabra, el tesoro es la enseñanza, el tesoro es el amor de Dios en la iglesia, que es la multiforme sabiduría que presenta como luminaria, como luz, según la carta a los romanos, hacia el mundo el amor de Dios. Porque por eso Jesús dice que cuando nos ven a nosotros, como nos amamos, entonces la gente cree que Él vino. Pero si nosotros no nos amamos, si nosotros no nos perdonamos, si nosotros vivimos agarrados del pelo, estamos dando un testimonio totalmente errado de lo que es iglesia al mundo. Entonces, por eso el tesoro escondido corresponde a la iglesia en el mundo, y dentro de la iglesia está escondido el amor de Cristo en cada uno de nosotros para ser manifestado cuando conviene. Un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. ¿Cuál fue el hombre? Nos vamos a la parábola del sembrador, que es la parábola maestra. Salió un hombre a sembrar al campo. ¿Quién es el hombre? Jesús. ¿Quién es el hombre? El que descendió como Emmanuel, el que vino y dejó su trono, capítulo 2 de Filipenses, y dejó todo eso para venir a sembrar. ¿Qué vino a sembrar? Amor. Vino a sembrar la palabra, vino a constituir la iglesia. Entonces, en el campo, este hombre llegó y halló. ¿Qué halló? Halló justamente lo que él sembró a través de la salvación. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Porque nosotros no sabíamos que éramos salvos hasta que el Espíritu no nos llama, no nos atrae, porque dice el Señor, yo los vine a buscar, ustedes no me buscaron, yo los amé primero, ustedes no me amaron primero. Entonces Él deposita primero en nosotros ese amor para que el amor responda, el amor nuestro responda a su amor. Y ese amor, respondiendo a su amor, también corresponde a las demás personas que nos rodean, al cual Él les llamó nuestro prójimo. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Este hombre halla eso y lo esconde de nuevo. ¿Cómo lo esconde de nuevo? En lugar de llevarse a las personas, las deja aquí, a las personas que él viene, salva, redime, sella con el Espíritu Santo para que hagamos una función de evangelio, que es participar a las demás personas de ese amor que Dios nos dio, y con ese fin nosotros seamos luminarias, seamos luz, seamos sal en esta tierra. Entonces, gozoso se encuentra la iglesia, se encuentra la palabra depositada ahí para nosotros desde los tiempos antiguos, desde los tiempos de los profetas, desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de los salmos. Fue lo que él dijo: váyanse al principio, todo eso habla de mí. Entonces viene y nos explica, nos enseña cuál es el verdadero propósito de la palabra, cuál es el verdadero propósito del mensaje, y se va. Se va y vende todo lo que tiene y compra el campo. ¿Cómo lo vende? Lo vende con su vida. Muere, se entrega en la cruz para comprar el campo. ¿Con qué compra el campo? ¿O con qué compra lo que es de él? Con su sangre. Hemos sido comprados a precio de sangre. Aún la restauración de las cosas alcanza no solo a nosotros, sino que alcanza también a la creación. Recuerde que eso es lo que dice Pablo en su teología en Romanos, cuando dice que la creación gime a una por la restauración de todas las cosas. Verso 45 del capítulo 13, hablando alrededor de este mismo pensamiento. También el reino de los cielos es semejante a un mercader. ¿Quién es el mercader? Otra vez, el que salió a sembrar, el que salió a buscar, el que salió a predicar.
Un mercader que busca buenas perlas. ¿A qué se refiere con buenas perlas? Justamente a personas, lo dijo nuestro Señor en estas palabras, que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, y tales adoradores son los que Él busca que le adoren. Entonces, ¿qué está buscando? Adoradores, gente que le adore en espíritu y en verdad. ¿Qué es en espíritu? Con una verdadera conversión. ¿Y qué es en verdad? Con conocimiento de la adoración de la manera que Él quiere ser adorado. Entonces, estas personas que Él busca, estas perlas, las halla, encuentra una perla preciosa, que esta perla preciosa justamente es la iglesia. Recuerden, mis hermanos, no es que Él no sepa que está ahí. Él lo que está haciendo es explicándole a un grupo de judíos que creen que ellos tienen la verdad, que ellos tienen el verdadero conocimiento del amor. Le está explicando que en medio de Israel, en medio de ese pueblo que lo está rechazando a Él, ahí hay personas que lo aman. Hay personas que van a morir por Él. Hay personas que van a ir a los leones, que van a estar aserrados, decapitados, quemados, asesinados. Van a ser por Él, por amor a Él. Entonces, esa perla preciosa que es la iglesia, que tiene justamente pensamientos de amor que vienen de Él, dice, Él vende todo lo que tenía, o sea, entrega su vida, la compra y se va. Entonces, en ese reino de los cielos donde están esas personas, se van a encontrar dos grupos de personas. Personas que realmente entienden del amor de Él y personas que no lo entienden. Personas que llegan a aprovecharse de lo que Él hizo, a mercadear con lo que Él hizo, y personas que realmente quieren dar su vida. Por eso en el verso 47 dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar. El mar representa a todas las personas, según Daniel y según Apocalipsis. Recoge toda clase de peces, refiriéndose a personas. Una vez que las saca a la orilla, sentados, sentarse significa enseña, predica, es la forma en que los maestros enseñaban antes. Sentados recogen lo bueno de las cestas y lo malo lo echan fuera. ¿Qué es lo que hace la palabra? La palabra zarandea, la palabra confronta, la palabra hace que personas se alejen cuando no les gusta lo que Dios les dice y personas se acerquen cuando aceptan lo que Dios les dice. La palabra no es para darnos palmaditas, la palabra no es para decirnos lo guapo que somos, lo simpático que somos. La palabra no es para decirnos que vamos a tener mucho dinero, que vamos a tener mucha salud. Todo eso son añadiduras si Dios así las quiere presentar. La palabra nos enseña a nosotros que Cristo murió por nosotros y que todas las cosas se van a restaurar y están siendo restauradas hasta su totalidad en el momento que Cristo ya sea entronado y glorificado. No es que no sea entronado y glorificado, sino que sea concluido totalmente en las bodas del Cordero, junto a esas perlas, junto a ese tesoro que Él tiene en su campo, por el cual murió y se fue y ha de regresar. Así dice, será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de los justos y echarán unos al fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta aquí repasamos nuevamente lo que significa la iglesia, el propósito de la iglesia y cómo Cristo ve a la iglesia escondida en el mundo donde no todo el mundo la puede ver. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros para ver esta iglesia? ¿Cómo nosotros hacemos para reconocerla? El Señor nos dio la misma receta. Por sus frutos los reconoceréis. Si usted ve una persona que tiene amargura, falta de perdón, no es iglesia. Si usted ve una persona que se ensaña, se concentra en desquitarse, en la venganza, no es iglesia. Pero si usted ve una persona que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de ser traicionado, a pesar de lo que sea, dice: yo voy a amar, yo voy a entregarme como Cristo se entregó, eso es iglesia. Porque no tiene que ver con las emociones, no tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con decidir agradar a Dios, honrar a Dios, y eso es lo que los ángeles mismos están aprendiendo. Decisión voluntaria, una decisión que nos lleve a nosotros a cumplir con el propósito de Dios, que es enseñarle a las personas lo que es el camino al gozo, el camino verdadero a la felicidad, el camino verdadero a tener una vida plena en Cristo. Bueno, Pablo le está escribiendo, y ya vamos a volver a los Colosenses, al capítulo 2, verso 4. Ya vamos a volver al verso 4 para que veamos con lo que Pablo se está
encontrando. Pablo se está encontrando con un grupo de personas, filósofos con rudimentos humanos, que lo que hacen es enseñar el camino incorrecto al amor, que incluso hay prostitución sagrada, donde ellos enseñan que a través de las prostitutas, como en Corinto, es una forma de conectarse a las divinidades y encontrar la felicidad, porque están depositando todo en los placeres de la carne, en los sentimientos, en eso que haga a la persona sentirse, mas no saberse bien. Sentirse bien, mas no saberse bien. Pablo muestra que el conocimiento, Pablo muestra que el entendimiento se da por el saberse más que por el sentirse. Que aunque estemos en dificultad, que aunque estamos siendo perseguidos, debemos sabernos salvos, debemos sabernos amados y por esa misma manera vamos a representar a Cristo. Por eso en el verso 4, Pablo dice, y ya regresamos de nuevo a Colosenses capítulo 2, no pierdan la línea, la secuencia de lo que estoy explicando. Dice, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿De qué está hablando Pablo? Recuerden que Pablo está hablando de la iglesia, está hablando del cuerpo de Cristo, lo viene hablando desde hace mucho tiempo, lo viene escribiendo desde prisión, cómo deben de actuarse, cómo debe de hacerse, qué es lo que debe manifestarse. Pero Pablo no dijo que ellos estaban engañados, no dijo. Pablo lo que estaba diciendo es que estaban en una posibilidad de ser engañados, en peligro de ser engañados. Entonces Pablo les está advirtiendo eso. Pablo dice, hay gente que les va a venir a ustedes con palabras persuasivas, los van a tratar de convencer, les van a tratar de decir que este es el camino correcto, que esta es la forma de ser feliz, es la forma en la cual ustedes, por medio de la filosofía, por medio de la psicología, por medio de los rudimentos humanos, por medio de los pensamientos humanos, ustedes pueden alcanzar la plenitud y satisfacción del espíritu. Parecería simple esto, pero los engañadores, mis hermanos y mis hermanas, engañan. Pero usted, no es lo mismo que los engañadores engañan, no, los engañadores engañan, o sea, los engañadores están para engañar a las personas. Ellos no anuncian su falsa doctrina de manera clara. Solamente lo que hacen es agarrar y mezclar un poco de bueno con malo para poder entonces presentarle a las personas anzuelos para jalarlos. Por eso es peligroso. Por eso es que Pablo dice muy claramente, vea que no los engañen con palabras persuasivas, o sea, con sentimientos y pensamientos de hombres, con sentimientos humanos, con pensamientos de que a ustedes les puede ir bien haciendo lo que ellos dicen. No hay diferencia hoy en día, mis hermanos. Hoy en día la iglesia ha caído en eso. Cuando digo la iglesia estoy hablando de los que se congregan, no de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia dice la palabra del Señor que el enemigo va a tratar si es posible de engañar a los escogidos. No dice que los va a engañar, dice que va a intentar. Pero sí va a engañar a un montón de gente que se congrega que no es iglesia. Y entonces les va a presentar estrategias humanas para hacerlos felices, para que se sientan contentos. Entonces son este grupo de personas amadoras de sí mismos, le dice Pablo a Timoteo, que quieren exaltarse a sí mismos y que quieren la gloria que le corresponde a Cristo, enseñándole a un grupo de personas cómo ser felices cuando nosotros no podemos enseñarle a nadie cómo ser felices. Nosotros no podemos enseñarle a nadie cómo sentirse bien. Nosotros podemos presentarle a Cristo y su obra salvífica para que Cristo los impacte y el Espíritu Santo les enseñe. No nosotros no podemos enseñar. Entonces Pablo viene y dice en el verso 5 de Colosenses 2, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, o sea, no estoy allá con ustedes, no los conozco, no los he visto, no obstante, en espíritu estoy con vosotros gozándome. Me encanta eso, gozándome. Está por allá y él se está gozando, pero ¿dónde está él? Él no está en un spa, él no está en un hotel 5 estrellas, él no está con un cóctel en la mano frente a la playa, él está en prisión. Y dice, me estoy gozando aquí en prisión. Les estoy escribiendo eso y me estoy gozando, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué es lo que está hablando Pablo? Pablo está a través de la oración, que es el núcleo de toda su teología, hablando a los colosenses como el ejemplo que ellos tienen que seguir para poder sacar adelante lo que es la asamblea de Dios, el cuerpo de Dios, no solamente a los colosenses, sino a los corintios, a los efesos, a los filipenses, hablando de que su conducta debe ser acertada y debe ser asertiva, según el Espíritu y el llamado del Espíritu Santo.
Veámoslo en Primera de Corintios capítulo 5, verso 3 al 5, para poder tener la idea más clara de la teología que Pablo está presentándole a ellos y lo que se repite en todas sus cartas en diferentes palabras, pero con el mismo principio bíblico. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en el cuerpo, lo mismo que le dice a los colosenses, pero en el espíritu ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Hago una pausa. ¿Qué estaba juzgando él? Había un hombre que estaba fornicando con su madrastra. Entonces, la iglesia lo estaba permitiendo. La iglesia estaba tolerando eso, porque ellos pensaban que con eso estaban amando al hombre, que con eso le estaban dando una oportunidad al hombre. Entonces, ellos estaban actuando contrario al amor de Dios. ¿Y por qué estaban actuando contrario al amor de Dios? Porque ellos estaban alcahueteando al hombre. Ellos estaban alcahueteando la conducta. Y Dios no es alcahueta porque estaban en sus emociones, estaban siendo guiados por sus opiniones, estaban siendo guiados por sus pensamientos. Ay no, hay que abrazarlo porque para ver si se arrepiente. Démosle tal vez unos 25 años a ver si se arrepiente. Señor, que este se arrepienta. Ay Señor, abracémoslo. O sea, estaban queriendo ser más buenos que Dios. Estaban queriendo ser más justos que Dios. Entonces Pablo les llama la atención a ellos y les dice, ese no es el amor de Dios. El amor de Dios no funciona así. El amor de Dios no es tolerante. El amor de Dios no es alcahueta. El amor de Dios confronta. El amor de Dios le dice a la persona que ama, estás mal. Vas para el infierno, corregí tu camino. Estaba yo viendo cómo están actuando en este montón de cosas con una muchacha que, no quiero decir el nombre, que se estrelló en una caseta de peaje. Y la mamá sale diciendo un montón de cosas como mamá, como gallina protegiendo a su pollita, pero eso no es amor. Eso es peligroso, eso es destructivo. Una mujer que ame a su hija le dice, no, mamita, eso que hiciste está mal. Lo que hiciste te deshonra a la familia, debes de pedir disculpas, debes de pedir perdón, en lugar de protegerla. Eso está pasando justamente a los corintios. Entonces Pablo le dice que estoy ausente en el cuerpo, pero ya juzgué este hecho que se está dando ahí, ya lo juzgué. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse vosotros y mi espíritu. No estoy ahí, pero reúnanse. Ahí voy a estar presente bajo las enseñanzas que les he llevado y bajo el Espíritu Santo que nos está guiando a ustedes allá y a mí aquí. Le está diciendo a los corintios. Y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. ¿Ve qué diferente es el amor de Dios? El amor de Dios no es alcahueta, no es tolerante. El amor de Dios confronta. Se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne. Bueno, si se tiene que morir, que se muera. Pero se salve, dice, el espíritu sea salvo en el día del Señor de Jesús. O sea, que el día que el Señor venga a mandar a la gente al fuego eterno, este hombre se salve. Bueno, más adelante la carta nos presenta a nosotros este hombre arrepentido, deja de lado las actuaciones que está haciendo, pero fue firme. Pablo fue firme de la forma en que el amor se presenta. Entonces, el misterio escondido del amor no significa que nosotros como iglesia dentro de una congregación, y repito, dentro de una congregación, la iglesia dentro de la congregación, porque no todos los que se congregan son iglesia, nosotros toleremos los actos pecaminosos, los actos que deshonran de nosotros mismos o de las demás personas. Tenemos que confrontarlos porque el amor lleva a confrontar los actos que no honran a Dios, los que pisotean el nombre de Cristo. Volvemos a Colosenses capítulo 2, verso 6, para que vayamos haciendo la conexión. Por tanto, entonces él concluye, sumando todo lo que acabo de explicar, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. De la manera que los recibieron. ¿Cómo recibimos nosotros al Señor Jesucristo? Por sacrificio, por renuncia. Él renunció así, Él se fue a la cruz, Él murió. De esa misma manera tenemos que andar nosotros, en renuncia a nosotros para poner por delante a nuestro Señor Jesucristo, para poner por delante a Dios, incluso por encima de nuestros padres, por encima de nuestros hijos, por encima de nuestra esposa. Cuando digo es que no es que no amemos a la familia, sino que no toleremos los actos pecaminosos que deshonran la sangre de Cristo. De quien sea, incluso de nosotros mismos. ¿Cómo andamos en él? Arraigados. Arraigados es echando raíz, eso es arraigarse, echando raíz hasta lo más profundo. ¿A cuáles? A las enseñanzas que él dejó, a lo que él presentó.
Sobre edificando es poniendo todo lo que hacemos sobre lo que él enseñó, no sobre nuestra opinión, no sobre los estoicos, no sobre los epicureos, no sobre la filosofía, no sobre la psicología, sino sobre su enseñanza. Eso es sobre edificar en él, confirmar en la fe, confirmar cómo es, que demos de lo que él ha hecho en nosotros, que demos amor, que demos pacificación, que demos paciencia, pero sin alcahuetería, sin tolerancia al pecado. Así como habéis sido enseñados, dice, así como fueron enseñados, abundando en acciones de gracias. Otra vez la oración, abundando en acciones de gracias. Alguien le ha clavado a usted un puñal en la espalda, le ha traicionado. Pues vaya donde Dios, perdone a la persona y dele gracias a Dios por haber pasado por eso. Eso suena extraño, eso no es emocional. Eso no calza en nuestro pensamiento humano. ¿Por qué? Porque aprendemos a ser cada día más como Cristo. Oramos, perdonamos, regresamos a lo que el Señor, al sendero que Dios nos puso. Ahí es donde nosotros ponemos en práctica realmente si somos lo que decimos que somos. Pero si mañana yo vengo a donde mi hermano Eric y mi hermano Eric por alguna razón hace algo que me ofende y yo no le vuelvo a hablar, entonces, mi hermano, yo estoy muy lejos de ser cuerpo de Cristo. Muy, muy lejos de ser cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque entonces yo antepuse mis emociones, mis sentimientos a la voluntad de Dios para su iglesia. Mirad que nadie os engañe, dice. Ok, aquí viene y entonces nos va a dar una bomba atómica, espiritual, en la cual nosotros tenemos que entender lo que Pablo está diciendo. Mirad que nadie os engañe. ¿Quiénes eran? Los epicureos, los estoicos, los judíos religiosos, todo el sistema que Pablo se estaba encontrando en ese momento. Y lo describe de esta manera. Mirad que nadie os engañe por medio de, 1, filosofías, 2, huecas sutilezas, según las tradiciones, ¿verdad?, de los hombres conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Necesitamos saber a qué se refiere Pablo con filosofías, con huecas sutilezas, con tradiciones y rudimentos del mundo. Porque aquí es donde viene un gran problema, mis hermanos, un enorme problema que las personas que estudian con ligereza la Biblia, las personas que no entienden del carácter de Dios, del respeto a sus mandamientos, del respeto a la Torah, del respeto a todo lo establecido, que el Señor mismo dijo que la ley no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo esto acontezca, que hasta que haya pasado la tierra y el cielo y todavía estamos acá, entonces gente dice, ay, es que eso ya no aplica para nosotros, porque leen esto y dicen que lo que no aplica para nosotros es la ley de Cristo, que no aplica para nosotros los consejos de Dios en la Torá, que no aplica para nosotros todo lo que el Señor enseñó, cuando la palabra dice muy claramente que la ley es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿a qué se refiere él cuando dice rudimentos del mundo y tradiciones? No se está refiriendo a la ley de Dios, se está refiriendo más bien al contrario, a los que los acusaban a ellos, a los que llegaban a atacarlos a ellos, diciéndoles que tenían que hacer conforme a sus filosofías, a sus sutilezas, a sus tradiciones y a sus rudimentos. Esos 3 puntos, filosofías, huecas sutilezas, tradiciones y rudimentos del mundo. Ahora préstele atención a esto, mi hermano y mi hermana. Préstele atención porque esto le va a ayudar a usted a poder leer con mucha más claridad muchas de las cartas de Pablo, incluyendo la de Gálatas, incluyendo la de los Romanos, incluyendo la de Efesios y muchas de las cartas que tienen que hablar justamente alrededor de este mismo tema. Esta filosofía a la cual Pablo se está refiriendo, que amenazaba a los cristianos colosenses, era la mezcla eclética, mis hermanos, la mezcla eclética. ¿Qué es algo eclético? Una posición intermedia. Eso es algo eclético, es algo que es una posición que ni allá ni allá. O sea, ni estoy con los filósofos, ni estoy con la Torá, ni estoy con un lado, ni estoy con el otro. Entonces, cuando él dice que esta mezcla eclética se refiere a la mezcla eclética del gnosticismo primitivo que se estaba dando ahí. ¿Qué es gnosticismo? Es una dualidad de ideas. O sea, es pensar entre lo divino y lo humano. Es establecer un juego entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere.
Es establecer mi voluntad sobre la voluntad de Dios y tratar de negociar, tratar de jugar con eso. Eso es gnosticismo primitivo, esa es la dualidad que nos pone en una posición intermedia. Filosofías griegas era alcanzar la felicidad a través del amor carnal, a través de la satisfacción corporal y no a través de la entrega justa del alma delante de Dios. Y el ocultismo local, o sea, lo que es el ocultismo local que se estaba dando ahí también, todas esas son las filosofías a las cuales se está refiriendo Pablo. El ocultismo local es la defensa de lo racional con cosas irracionales. O sea, defiendo mi posición aun cuando vaya en contra de lo que es la verdad. Yo pongo mi verdad aun cuando mi verdad es estúpida y se ve estúpida, pero aún así yo la defiendo, esa verdad. Le voy a poner un ejemplo de la verdad estúpida. Es cuando una persona piensa que va a poder ir a pelear contra un querubín como el poder que tiene Satanás con sus propios argumentos, con sus propias opiniones, sin entender que Satanás sigue teniendo el poder que tenía antes, con la diferencia que está derrotado por Cristo, no por nosotros, por Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que nosotros enfrentamos el poder del enemigo en Cristo, no sin Cristo. De ahí que aquellos hombres que llegaron a sacar demonios y dijeron, venimos en nombre de Pablo y de Jesús, salieron golpeados como salieron cuando los demonios le dijeron, conocemos a Pablo y conocemos a Jesús, pero ustedes no los conocemos. Porque nosotros no entendemos que el poder que opera en nosotros es de Cristo, que el poder que opera en nosotros es de Dios, no nuestro. Por eso es que tenemos que interceder, tenemos que orar, tenemos que rogar para que Dios nos favorezca con su buena y santa voluntad. Pero la filosofía, justamente, la filosofía esa, la dualidad entre lo divino y lo humano, hace que nosotros creamos que somos dioses, que nosotros creamos que tenemos toda la capacidad y nos damos cuenta que sin Cristo nosotros no somos nada. Después estaba el ocultismo, mi hermano local, mi hermana, y era eso justamente el ocultismo, perdón, el misticismo judío, que era el estado de perfección religiosa, o sea, que ellos pensaban que por hacer la ley, aplicarla perfectamente, con eso se salvaban. La ley es buena, la ley es agradable, la ley es perfecta, pero no salva. La ley es buena para llegar a Cristo, que es el que salva. Pero ellos pensaban, los judíos pensaban, de ese momento a los que Pablo le está hablando, que se salvaban por actos de ley. Y no es así. Entonces, la posición intermedia eclética es agarrar un poquito de cada cosa y hacer una filosofía que se llamaba justamente enseñanzas huecas y sutilezas y tradiciones. A eso es a lo que se está refiriendo. El segundo punto, que sería la hueca sutileza, es la suavidad de introducir esto que acabo de decir dentro de los hermanos y dentro de las hermanas sin que se den cuenta. Suavecito, nada más haciéndoles creer que eso es bueno, y lo hacían a través de las tradiciones. La palabra tradición, etimológicamente, es la presencia de un legado que se transmite de generación en generación. Entonces ellos pensaban que porque lo hicieron los papás así, los hijos lo tenían que hacer así, los nietos lo tenían que hacer así, y el Señor dice, yo no vengo a abrogar la ley, o sea, yo vengo a darle fin, les vengo a explicar para qué era la ley, porque ustedes empezaron a meter sus tradiciones, sus pensamientos y sus opiniones en la voluntad de Dios. No es un ataque a la ley, no es un ataque lo que Pablo está haciendo ni lo que Jesús hizo a lo que Dios puso. Al contrario, es un ataque a las personas que menosprecian la mente de Cristo, la mente de Dios como guía para cada uno de nosotros. ¿Y qué forman? Rudimentos. ¿Qué es lo que ponen? Rudimentos. ¿Pero cuáles rudimentos? ¿Qué es un rudimento? Un rudimento es lo primero que se presenta en algún lado. O sea, la base fundamental de algo. Eso es un rudimento, es como cimiento. Entonces, el rudimento son los primeros estudios que cualquier persona recibe. ¿Y cuáles eran los primeros estudios que estaban recibiendo los cristianos de Corinto? ¿Cuáles eran los primeros estudios que estaban refiriendo los cristianos de Éfeso? ¿Cuáles eran los rudimentos que estaban recibiendo los cristianos de Colosas? Y súmele a cada una de las iglesias lo de los epicureos, lo de los estoicos, la filosofía. La palabra rudimento significa comienzo, aprendizaje de los primeros elementos. De ahí que el Señor nos manda a ser redargüidos por la palabra. De ahí que el Señor
manda a que la palabra nos redarguya, como dice en 2 Timoteo capítulo 3. Lo voy a leer así. También debes saber esto, 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Igual que lo que estaba pasando allá, también en nuestros días va a ser. Porque vendrán hombres amadores de sí mismos. O sea, no amadores de Dios, sino amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Mi hermano y mi hermana, hay gente que anda siguiendo muchas enseñanzas en perillas, en canales, que no deberían de estar recibiendo, porque hay cosas que sutilmente se están metiendo, que le van permeando la mente y el corazón, y cuando se da cuenta va desviándose del camino por el cual Dios trazó. Por eso dice, a esto se evita. Pero tú, dice el verso 16, le dice a Timoteo, pero tú que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad y vea amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que sobrevinieron en Antioquía, Ícono y Listra, persecuciones que he sufrido y de todas las que me ha librado el Señor, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, padecerán ¿qué? Persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, les irá de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces Pablo le dice a Timoteo, por esto persiste, o sea, por favor, verso 14, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que has aprendido y que desde la niñez has sabido ¿qué? Las Sagradas Escrituras. ¿Qué se está refiriendo? Al Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús, sabio para salvación. Pero ¿cómo? Si ya te salvó. Porque no es solo salvarme en cuanto a justificarme, sino permanecer caminando correctamente hasta el final y la glorificación del Señor. Entonces en el verso 16, ahí es donde se pone la clave, y ahorita voy a redarguir a lo que él está diciendo aquí. Toda escritura es inspirada, útil para enseñar, para redarguir. Esa palabra, por favor, apréndansela. Redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Lo leí rápido porque mi propósito no es estudiar en este momento la carta a Timoteo, eso la estudiaremos después, sino estudiar la carta a Colosenses, pero está conectada. La palabra que quiero rescatar ahí es redarguir. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, mire, van a venir con ideas, con pensamientos humanos, que son rudimentos, y usted tiene que estar claro para poder instruir a esta gente, para que esta gente aprenda y sean redarguidos por la palabra. ¿Qué es redarguir, mis hermanos? Porque si yo entiendo qué es redarguir, voy a entender a lo que Pablo está haciendo la llamada. Redarguir es justamente volver al argumento original. Eso es redarguir. Redarguir es, dejen de estar tomando esto que les están enseñando y vuélvanse al argumento original. Vuélvanse al llamado original. Vuélvanse a la palabra original. ¿Sabe a dónde los está mandando él? ¿A dónde los está mandando Pablo y a dónde nos manda Jesús? Jesús lo dijo de esta manera. Vayan a los escritos de Moisés, porque de mí hablan ellos. Jesús lo dijo de esta manera. Vayan a los profetas, vayan a los salmos, porque de mí hablan ellos. Porque ustedes oyeron esto. No matarás, pero yo les digo a ustedes que si se enojan con su hermano ya lo mataron en su corazón. Ustedes oyeron esto. No adulterarás, pero yo les digo esto, que ya si ustedes codician a la mujer de su hermano, ya adulteraron en su corazón. El Señor no está atacando la ley, está hablando el sentido, el espíritu que la ley tenía. No era que ellos llegaran al adulterio para haber pecado, era evitarles llegar hasta allá. Entonces el problema consistía en que ellos no entendieron cuál fue el propósito de la ley, que es buena, agradable y perfecta. Entonces hay que llevarlos al correcto argumento. Hay que llevarlos hasta el puro principio. Voy a explicarlo con un ejemplo. Vamos a imaginar que vamos a visitar a nuestro hermano Don Miguel a Turrialba. Entonces vamos a coger un bus, alquilamos un bus y decimos, bueno,
La próxima quincena vamos a dar la clase allá de nuestro hermano, el pastor Miguel. Ahí vamos a tener una coinonía. Todos vamos contentos y nos vamos a ir por la carretera hacia Turrialba. Pero en el camino nos dicen a nosotros, mire, es que hay un puente que está falseado. No deberían de pasar por ese puente, cojan por otro camino. Porque si ustedes se van a por ese puente que está falseado por el peso que ustedes tienen, como son bastantes personas, es muy probable que se hunda el puente y todos ustedes caigan al vacío y hasta se pueden matar. Ok, perfecto, esa es la advertencia. La advertencia es no se vayan por ahí. La advertencia es no adultere. La advertencia es no mate. La advertencia es el puente está falseado. A ver si me estoy explicando. Pero yo sigo caminando en la dirección, no le hago caso a la advertencia. Sigo caminando por ahí, sigo acercándose al puente falseado y cuando llego al puente me mato. Entonces cuando la palabra de Dios dice no matarás, está refiriéndose a no llegue al puente. Cuando la palabra de Dios dice que no adulterarás, se está refiriendo a no llegue al puente. Jesús dice, esto fue lo que la ley de Moisés dijo, esto es lo que ofende a Dios, pero yo les voy a decir que ustedes llegan ahí cuando piensan enojados, cuando piensan en codicia por por la mujer de su hermana. Ya en el pensamiento ya ofendieron a Dios, ya en su pensamiento ofendieron al Padre. Bueno, cuando nosotros venimos y no hacemos caso a la advertencia y continuamos por la carretera, vamos destino a la perdición, vamos destino a caer, vamos destino a que el puente se hunda. Y entonces salgamos todos lesionados. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo para no llegar al puente? ¿Cómo hago yo para no infringir la ley? ¿Cómo hago yo para no llegar a ese punto? ¿Cómo hago yo? Necesito, como hijo de Dios, el Paracleto. Necesito, como hijo de Dios, el que me advierta, el que me confronte, el que me diga, vas caminando mal, el que me diga, estás equivocado por el rumbo que estás tomando, no que me alcahuetee. ¿Por qué? Porque justamente en nosotros tiene que habitar lo que Cristo dejó para nosotros como consolador, como guía. Él dijo, les enviaré al otro consolador que los guiará a toda verdad, les enseñará y les recordará lo que yo les he enseñado. Por eso en el verso 9 que sigue aquí en Colosenses capítulo 2 dice, porque el que habita corporalmente, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? En Jesús. Y Jesús a través del Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Espíritu habita con nosotros, dice, estáis completos en Él. O sea, tenés todo lo que necesitan ustedes para alejarse de esos pensamientos, para alejarse de esa forma de accionar. Ustedes tienen todo lo que necesitan para decirle no al pecado. Ustedes tienen todo lo que necesitan para honrar a Dios. Ustedes tienen todo lo que necesitan para sentirse satisfechos y gozosos en medio de lobos, en medio de perseguidores, en medio de dificultades. Ustedes tienen todo. Yo no les estoy prometiendo a ustedes que no van a tener dificultades. Les estoy diciendo que voy a estar con ustedes en las dificultades. Yo no les estoy diciendo que no van a tener tropiezos. Les estoy diciendo que les voy a extender la mano cuando se tropiecen y les voy a ayudar a levantarse. Porque en ustedes habita el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es enviado por Jesús, de quien está compuesta o habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es la plenitud de la deidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el poder, dice, donde Él es la cabeza, donde Él es el que nos ayuda a pensar de todo principado y potestad. O sea, no importa la lucha que tengan ustedes espiritual, en Cristo ustedes pueden salir adelante. En Cristo ustedes la pueden sacar adelante. En Él, le dice a ellos, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, en Él se arrancó el pecado y en Él se arrancó el deseo de pecar para que ustedes sepan que ahí está la fuerza, la plenitud en Cristo y el Espíritu Santo que mora en ustedes. Fue arrancado, dice, ese pecado para que nosotros le podamos decir no al pecado. Pastor, pero nosotros pecamos. Sí, pero podemos decirle que no. Lo que está diciendo es que el poder que tenemos nosotros es decirle no al pecado. Si pecamos es porque nos gusta el pecado. Es porque nos gusta lo que estamos haciendo. Pero nosotros tenemos el poder que operó en Cristo en nosotros para decir no. No voy a caminar por ahí. ¿Cuándo nos circuncidó el Señor?
cuando el Señor vino y quitó de nuestro corazón toda esa iniquidad que nos conectaba justamente a esas emociones, a esos deseos insaciables de hacer lo malo. Dice, al echar de vuestro cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultándonos en el bautismo. ¿Qué es sepultar en el bautismo? Bueno, cuando nosotros morimos, dejamos el muerto ahí y resucitamos en Cristo. O sea, dejamos la carne ahí y resucitamos en Cristo. Por eso fuisteis llamados, también resucitados en Él, mediante la fe en el poder. Eso que está ahí en verde, el poder, es en el Espíritu Santo de Dios que le levantó de los muertos. Eso es mucho poder. Es un poder increíble que usted tiene y yo tengo si hemos sido sellados por Cristo, si hemos sido salvados. Cuando usted dice, no puedo perdonar a una persona, es porque no quiere perdonarlo. Cuando usted dice, no puedo dejar de responderle a una persona, es porque no quiere responderle. Porque la vanidad, la vanagloria, todo eso le puede. Porque los rudimentos del mundo dicen, no, desquítese, usted tiene todo el derecho de desquitarse, usted tiene todo el derecho, usted no tiene que dejar que lo pisoteen. No se deje pisotear, pero no se enoje. No nos enojemos, respondamos con sabiduría, respondamos con el amor de Cristo, respondamos como Él respondería, que cuando le maldecían, bendecía. ¿Qué es la diferencia entre lo que Jesús hacía y lo que nosotros hacemos? Que nosotros nos vengamos y el Señor hacía justicia. Decía, ¿por qué me pegas? Yo no te he hecho nada. Es la diferencia. El Señor no lo hacía con odio, no lo hacía con rencor. Una persona dijo por ahí, es que claro, la violencia el Señor la actuó cuando llegó al templo y les dio. Eso no es violencia. Lo que el Señor estaba haciendo era una aplicación de la justicia. La violencia es cuando en el corazón hay un deseo vengativo y desea hacerle daño a la persona para poderse dar por satisfecho. Bueno, entonces ese poder opera en nosotros según lo que le escribe Pablo a los Colosenses y nos da un resultado. Un resultado que está en el verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. O sea, ¿qué nos hace? Nos resucita, nos arranca de nuestros deseos. ¿Perdonando qué? Todos los pecados. ¿Cuántos? Todos los pecados. Todos. Anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es el acta de los decretos? Eso está en Deuteronomio capítulo 28, cuando el Señor nos dice que si atendemos a sus mandamientos, veremos bendición, veremos cómo las cosas a nosotros nos van a ir saliendo cada día mejor, hablando en la parte espiritual, y las añadiduras se van a venir sumando. Pero si hacemos lo contrario, entonces veremos maldición. El acta de los decretos era que aquello nos mandaba a una perdición eterna, y hoy no es así. Sellados por el Espíritu Santo, nosotros podemos llegar delante de Dios con un genuino arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado, y pedirle a Él que nos perdone, y Él nos va a perdonar. Porque eso nos era contrario. Por eso la clavó en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién despojó a Satanás y a sus demonios? Nosotros, no, Jesús. El Señor Jesucristo los despojó, los sacó. Ahora viene el por tanto, mis hermanos. Ahora viene la conclusión de entre este capítulo de lo que Pablo viene diciendo. ¿Qué es un por tanto? ¿Qué es una conclusión? La conclusión es, ok, vea hermanos, vamos a imaginarnos un juez que va a sacar un por tanto. Entonces llegamos y nos encontramos que José Garmendia, se lo encontraron al pastor allá metido en una casa y se robó un televisor. Entonces el pastor José Garmendia se robó un televisor y lo traía en un saco y lo traía en el hombro. Entonces cuando se lo toparon le dijeron al juez, mire, lo encontró la policía, traía el televisor en el saco, está roto con una pata de chancho, ahí la trae él, la pata de chancho la trae ahí en una bolsa. No solo eso, la cámara le tomó fotos y los vecinos lo vieron. Absolutamente todas las evidencias apuntan a que el pastor Garmendia se metió a robar ese televisor. Pero pastorcito que jugaba, andaba enseñando ahí de bueno a todo mundo, y vea lo que está haciendo. Entonces el juez dice, no, las evidencias no mienten, usted podrá ser muy pastor y la iglesia lo podrá defender y decir que usted les enseñaba de Cristo y que usted les enseñaba a amar al prójimo, pero estas son las evidencias. Así que usted va para la cárcel.
en base a las evidencias. Entonces ahí viene el por tanto después de lo que nosotros hemos estudiado. Por tanto, cuando dice por tanto son las conclusiones. Tenemos a los epicureos, tenemos a los estoicos, tenemos a los filósofos, tenemos los rudimentos del mundo, tenemos a judíos ultra super religiosos diciéndole a ellos que si no hacen esto y esto y esto se van a ir al infierno. Entonces el por tanto de nadie los juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna o días de reposo. ¿Qué es el por tanto? El por tanto no es al contrario. El por tanto es que si usted y yo hacemos lo que Dios nos manda, el por tanto es que si usted y yo honramos a nuestro Señor, nadie ya nos puede acusar, ya nadie nos puede decir que estos rudimentos son los que nos llevan a la vida eterna, que esta forma de actuar es la que nos salva a nosotros. Ya esas enseñanzas, rudimentos del mundo, enseñanzas de tradición, pensamientos humanos ya no nos dirige. A nosotros nos dirige solo una cosa, es el Espíritu Santo que nos enseña a través de Moisés, a través de los salmos, a través de los profetas mayores y menores, nos enseña quién es Cristo y qué Cristo quiere de nosotros, para que nos involucremos en ese gran misterio que estaba oculto en el mundo, que se llama iglesia, y todavía la gente no lo había entendido. Entonces, el por tanto, lo que dice es que todo es sombra del que había de venir. O sea, eso no es que nos salva, pero nos enseña a nosotros quién es Jesucristo. Pero el cuerpo es de Cristo, o sea, nosotros le pertenecemos a Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es el premio? El amor, la unidad, la pacificación. Nadie nos prive de ese premio, afectando humildad y culto a los ángeles, porque estaban diciendo que los ángeles incluso son los que nos guían a nosotros, que los ángeles son justamente lo que ayuda a la persona a comportarse bien, porque eso es el pensamiento filosófico de la época. Entreteniéndose en lo que no han visto. Entremetiéndose en lo que no han visto. ¿Qué es lo que no han visto? Lo que usted no ve es lo que usted no experimenta. Antes de seguir leyendo esto, les voy a explicar esto de esta manera. Si yo agarro un limón ácido, o agarro un limón, aunque no esté ácido, pero que sea verde, y yo agarro y lo muerdo y lo chupo, el limón, en ese momento mi pregunta sería, ¿cómo está este limón? Entonces ustedes me van a decir, ácido. Pero ustedes no lo saben qué tan ácido está, porque no lo están probando, el que lo estoy probando soy yo. Entonces se entrometían ellos en lo que ellos estaban experimentando del amor de Dios sin haberlo conocido. Vanamente hinchando, dice, su mente carnal, o sea, sus pensamientos, sus rudimentos, creyéndose que lo que ellos enseñaban era lo correcto y no haciéndose a la cabeza, o sea, no agarrándose del pensamiento de Dios, sino que se estaban haciendo del pensamiento humano, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose con las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, hagan lo que Dios dice, como Dios lo dice, y ustedes van a ver resultados. Porque aquella matemática, aquella forma de operar, eso no sirve, eso no funciona. Por una razón. Porque si habéis muerto en Cristo, en cuanto a rudimentos del mundo, escuchen, en cuanto a rudimentos del mundo, no a la palabra de Dios, que es buena y eficaz. Por eso expliqué que era un rudimento. Ustedes murieron a esa forma de encontrar la felicidad. Ustedes murieron a esa forma de poderse creer que amaban y eran amados. Ustedes están renunciando a lo que estas personas enseñan en cuanto a filosofía. Ustedes están renunciando a eso. ¿Por qué? Porque murieron en Cristo a esa forma de ser guiados. Entonces, ¿por qué van a volver a eso? ¿Por qué van a regresar a eso? Porque ustedes son libres en Cristo, porque ustedes pueden amar de manera natural y voluntaria, aún a pesar de ser atacados, aún a pesar de ser vituperados por la causa de Cristo. Ustedes tienen la capacidad y la fuerza de amar y de perdonar. Porque, pregunta Pablo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Y vuelve a decir a qué se está refiriendo. No se está refiriendo a la ley, no se está refiriendo a la palabra de Dios, se está refiriendo a lo que los filósofos, doctrinas de hombres estaban enseñando, a la torcedura que estaban dando la doctrina, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Ve que no está atacando
la enseñanza del Padre, no está atacando la enseñanza del Señor, está atacando la interpretación que los hombres religiosos estaban dando, está atacando los rudimentos, el estar en medio de un dualismo donde estaban entre lo divino y lo humano. Eso es lo que Pablo está atacando, cosas que todas las cosas que se destruyen con el uso, o sea, cosas humanas, cosas que no trascienden los cielos. Y termina el texto diciendo así, para ver si en esta media hora conversamos un ratito alrededor de la enseñanza. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, parece que eso es sabio, parece que es inteligente, se ve bueno, parece que eso es bueno. En humildad y en duro trato del cuerpo, porque ellos se flagelaban, ellos se atacaban a ellos mismos, o sea, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, o sea, el dualismo. No tienen valor alguno si usted agarra lo de Dios y lo mezcla con lo humano. Tenemos que dejar lo humano para poder apreciar lo de Dios. Y así es como inicia, y eso solo lo voy a leer, así es como inicia el capítulo 3. Si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Escondida con Cristo en Dios, vuestra vida. El amor que opera en nosotros, el cual nosotros podemos compartir, está escondido en nosotros y nosotros estamos escondidos en Dios. Eso es lo que Pablo está enseñando a los colosenses. Voy a dejar de compartir y vamos a conversar alrededor de esto, mis hermanos.